Hola a todos, somos David Urrego Yesenia, Turcios Monsalve Isabela y Vargas Molina Magali, estudiantes de Medicina de la Universidad Metropolitana de Barranquilla en el curso de Histología 2, Grupo 3B. A continuación les estaremos presentando uno de los síndromes considerados como una enfermedad rara. Este es el síndrome de Prader-Willi. En primer lugar, para hablar de síndrome de Prader-Willi, debemos comenzar diciendo qué es. El síndrome de Prader-Willi es una enfermedad rara con una expresión clínica genética compleja que afecta a múltiples sistemas del organismo. Se considera la causa más común de obesidad de origen genético. Se manifiesta al nacer por una debilidad muscular, hipotonía neonatal, dando lugar a dificultades de alimentación en los recién nacidos. Posteriormente desarrollan una hiperfagia con falta de sensación de saciedad. Es por ello que necesitan ingerir menos calorías de lo normal y tienen que seguir siempre una dieta estricta en calorías con actividad física regular para no desarrollar una obesidad que ponga su vida en peligro. Ahora, ¿quién la describió por primera vez? El síndrome de Prader-Willi fue descrito en el año 1956 por los doctores suizos Andrea Prader, que fue un pediatra y endocrinólogo suizo, Alexis Laphard, que es un médico y profesor ruso-suizo, y Heinrich Willi, que fue un médico suizo, en 9 pacientes que presentaban un cuadro clínico de obesidad, talla baja, hipogonadismo, criptorquidia y alteraciones en el aprendizaje tras una etapa de hipotonía muscular pre y postnatal, además de una discapacidad intelectual de leve a moderada. Se presentó por Prader, Laphard, Willi y Fanconi en junio de 1956 en el 8º Congreso Internacional de Pediatría de Copenhague. También se presentó en ese año en la Sociedad Suiza de Pediatría, habiendo participado en el trabajo Andrew Ziegler. Se trataba de 9 casos, 5 varones y 4 chicas. Los autores habían descubierto con perspicacia similitudes entre ellos en los signos clínicos. Presentaban obesidad, retraso del crecimiento, manos y pies pequeños, retraso mental, retraso puberal y antecedentes de criptorquidia e hipotonía en el periodo neonatal. Presentaban exploraciones complementarias y estudios metabólicos. Un paciente había desarrollado diabetes mellitus. Tras exponer un diagnóstico diferencial, elaboraron esta primera descripción del síndrome de Prader-Willi en unas escasas 21 líneas, pero completas, coherentes y citando las implicaciones fisiopatológicas. Concluyeron que debía tratarse de un síndrome diferenciado del que no encontraban datos de ser hereditarios o de una alteración embriológica causal. El propio Prader citaba, abro comillas, nuestro primer paciente, Albert, había sido visto de recién nacido por Heinrich Willi. Después, en el hospital pediátrico, cuando era adolescente y un joven adulto, fue visto por Alex Laphard. En nuestras discusiones, Willi recordaba otros pacientes obesos y con retraso mental que, siendo neonatos y lactantes, habían necesitado atención durante periodos prolongados debido a una intensa hipotonía. Cierro comillas. En un principio, el artículo no despertó especial interés en la profesión médica. En 1961, Prader y Willi comunicaron el síndrome en el segundo Congreso Internacional de Retraso Mental en Viena. En los siguientes años fueron apareciendo publicaciones en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón y otros. En cuanto a su fisiología, tenemos que la causa de este síndrome se da a la falta de expresión de los genes de la región cromosomática y también se da en un caso por cada 10.000 a 2.500 nacidos vivos, preferiblemente de procedencia paterna. Esa falta de expresión se debe en un 75% de los casos a una deleción en el cromosoma paterno y en el otro 22% a una disomía uniparental, preferiblemente de la madre. Ya en un 3% por mutación de la impronta y en menos de un 1%
una reorganización cromosómica en la que se produce una translocación. Siendo una enfermedad rara y con expresión clínica genética, es conveniente referirnos a su genética y epigenética. El síndrome de Prader-Willi es un trastorno tanto genético como epigenético. Genética es referida como la rama de la biología que se encarga de estudiar los caracteres hereditarios transmitidos de una generación a la siguiente, y epigenético se refiere a todos los procesos que modifican la expresión de los genes sin alterar su secuencia. El origen genético de este síndrome ha sido mapeado a la región cromosómica 15q11.2-13.3, en el que se produce una ausencia de una copia paterna expresada del locus SNOR116. La pérdida de este gen puede ocurrir por eliminación, disomía uniparental o por error de impronta. En la mayoría de los casos del síndrome de Prader-Willi ocurre una grande lesión de 6 mb del locus 15q11.2q13.3 completo. A diferencia de muchos genes en donde existe expresión tanto del alelo materno como del paterno, en los genes improntados se silencia selectivamente uno u otro de estos alelos mediante la metilación de las regiones promotoras de los mismos o por modificaciones en la cromatina. A pesar de existir poco más de 220 improntados en el humano, el síndrome de Prader-Willi es el primer desorden relacionado con la impronta genómica en ser reconocido y es la causa sindrómica de obesidad mórbida. Los genes transcritos de la región cromosómica 15q11.2-13.3 se subdividen en zonas delineadas por puntos comunes de deleción denominadas BP1, BP2 y BP3. La zona localizada entre BP1 y BP2 incluirá los genes no improntados GSP5, CYFIP1, NIPA1, NIPA2, y la segunda zona está delimitada por BP2 y BP3 e incluye genes de impronta paterna MKRN3, MAGL2, NDN, SNURF, SNRPN, SNOR107, SNOR109A, SNOR109B, SNOR115 y SNOR116. Las deleciones tipo 1 abarcan todo el locus 15q, 11.2, 13.3. Desde BP1 hasta BP3 e incluyen los genes no improntados de expresión bialélica, mientras que las deleciones de tipo 2 se localizan entre los puntos BP2 y BP3 y solo incluyen genes improntados. La mayoría de los casos de síndrome de Prader-Willi están causados por grandes deleciones de todo el locus 15q, 11.2, 13.3. En cuanto a los signos y síntomas de este síndrome, pues tenemos que pueden variar según la persona. Entonces los síntomas pueden cambiar gradualmente con el paso del tiempo, de la infancia a la adultez. En el caso de los bebés, los signos y síntomas que pueden estar presentes desde el nacimiento son poco tono muscular, que es un signo primario que se da durante la infancia, que es tener poco tono muscular, que se le conoce como hipotonía. El siguiente sería el reflejo de succión deficiente, que es cuando los bebés pueden tener un reflejo de succión deficiente debido pues al tono muscular. La capacidad de respuesta generalmente deficiente, que es donde el bebé puede perecer sorprendentemente cansado o puede delimitarse por el cansancio y responde mal a la estimulación. Por ejemplo, le cuesta levantarse o tiene como un llanto débil desde su nacimiento, etc. Los genitales subdesarrollados, que es donde los niños pueden tener el pene y el escroto muy pequeño, los testículos pueden ser pequeños o pueden no descender del abdomen al escroto, y eso se le denomina clitorquidia. Y ya en las niñas pues puede ser cuando el clítoris y los labios de la vulva pueden ser demasiado pequeños. Desde la niñez temprana a la adultez tenemos los antojos de alimentos y aumento de peso,
que es un signo muy clásico de este síndrome, ya que el antojo constante de los alimentos comienza alrededor de los 2 años de edad y tiene como consecuencia pues claramente el aumento de peso rápido. Los órganos sexuales subdesarrollados, que es un trastorno llamado hipogonadismo, se produce cuando los órganos sexuales, por ejemplo los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres, producen muy pocas hormonas sexuales y no lo producen en lo absoluto. Entonces esto va a provocar órganos sexuales subdesarrollados. Por ejemplo, puede provocar la pubertad tardía o incompleta y en casi todos los casos la esterilidad. El crecimiento y desarrollo físico deficiente, que es la producción escasa de la hormona del crecimiento y puede generar estatura baja, poca masa muscular y un nivel elevado de grasas corporales. Y por último, el deterioro cognitivo, que es la incapacidad intelectual leve o dependiendo moderada, que pueda comprender problemas de pensamiento o razonamiento de la persona. Es importante conocer que para el diagnóstico de síndrome de Prader-Willi se puede realizar haciendo uso de varias técnicas como el análisis de polimorfismo de marcadores microsatélites, técnicas citogenéticas por hibridación in situ fluorescente o también llamado FISH, o por el estudio de metilación de ADN en el locus PW71 mediante Souter Blot o SB o test de metilación. Esta última es de mayor sensibilidad y fiabilidad. Sin embargo, esta técnica presenta una serie de desventajas, destacándose entre ellas la gran cantidad de ADN necesaria, la laboriosidad y el tiempo de espera que requiere la técnica de Souter y la necesidad de trabajar con isótopos radiactivos. Es por ello que solo unos pocos laboratorios pueden desarrollar esta metodología diagnóstica. En cuanto al tratamiento, hay que decir que debido a que el síndrome de Prader-Willi se trata de una enfermedad rara, el requerimiento hacer seguimiento del paciente en un centro donde se disponga de un equipo multidisciplinar experto y altamente especializado. El tratamiento con hormonas de crecimiento, la estimulación precoz y las pautas de alimentación y ejercicio iniciadas de forma temprana implican un cambio de curso favorable para esta enfermedad. El tratamiento con hormona de crecimiento se debe iniciar lo antes posible, pues denota un beneficio si se tiene en cuenta que es a los 2 años de edad donde se inicia la obesidad. A largo plazo, el tratamiento con la hormona del crecimiento ha demostrado aportar beneficios y ser una terapia segura para pacientes con síndrome de Prader-Willi. La dosis recomendada es de 0,035 miligramos por kilogramos por día, pero en caso de obesidad deberá ser ajustada por la superficie corporal. Sin embargo, este tratamiento está contraindicado si el índice de masa corporal es mayor a 3, diabetes mellitus mal controlada, apneas severas mal controladas y en caso de cáncer activo, psicosis activa. Antes de iniciar con un tratamiento es de requerimiento hacer una valoración clínica minuciosa, una analítica completa, una edad ósea y un PSG, además de una valoración por el otorrinolaringólogo. Hasta aquí nuestra presentación. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido un poco más y recuerda siempre, cuerpo sano en mente sana. Bye bye.